Cuarentena total para Valparaíso y Viña del Mar y la amplió para la región metropolitana, con la incorporación de más comunas. Para profundizar en el tema específicamente de la región de Valparaíso, nos acompaña el doctor Aníbal Vivaceta, profesor del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Doctor, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Primero que todo, ¿cómo evalúa lo que es esta cuarentena que va a aplicarse en Viña del Mar y Valparaíso específicamente? Ya había una en San Antonio. ¿Cómo hace usted el balance? Algunos han dicho que es necesaria, más que necesaria en estos tiempos, que puede ser tardía, pero hay que ver también cómo se va a ir implementando. Bueno, lo primero es decir una cosa fundamental. Cuarentena es una medida que tiene 700 años de historia y que implica encerrar a quienes pueden contagiar. Es una medida aprobada por la epidemiología hace mucho tiempo. Lo que estamos viendo, que se llama contención comunitaria o confinamiento colectivo, es una estrategia bastante reciente y que está todavía en mucha discusión su efectividad real. Lo que vemos, es diferente que yo encierre a las personas que pueden contagiar, que son los casos y los contactos, si los identifico rápidamente, y los puedo envolver, por decir así, para que no contagien al resto. Esto implica que tengan condiciones laborales, de subsistencia, que no tengan que salir a comprar comida. Si yo hago eso por 14 días con las personas que pueden contagiar, las identifico, las logro ver en la comunidad, tengo controlada la epidemia en el mediano y largo plazo. Esto no es una cosa que se haya inventado ahora, esto lo hemos hecho para contener enfermedades en todo el mundo y así trabajamos lo que hacemos en epidemiología de campo. ¿Ya? Esto es diferente porque si yo encierro a todo el mundo en una enfermedad que se contagia fundamentalmente por contacto estrecho, en China 80% de los cúmulos de casos fueron, clúster le llamamos, fueron en las casas de la gente, y yo no tomo ninguna medida y le digo a la gente, los voy a encerrar, salen y vuelven a la casa, se contagian porque nadie sabe bien cómo evitar, y no es fácil en condiciones de vida real chilena evitar esto. Entonces lo que yo tengo es una medida que suena muy fuerte y que suena que se parece a cosas que se han hecho en otros países, pero las medidas tienen que ser tomadas de manera que eviten que los que pueden contagiar contagien al resto. Cualquier cosa que yo haga con el nombre que sea, con lo que le ponga al decreto, si no considera eso, no es una medida realista. ¿Doctor? Hemos visto en Santiago que llevan tanto tiempo encerrados y esto no ha cambiado mayormente la transmisión. Sí, con lo que usted nos comenta, aquí hay una discusión que más de que discusión ahora ya tiene que ser un consenso. Una política, hablando de política pública para que se entienda, política pública de confinamiento de cuarentena, que es sanitaria, tiene que estar conectada con una política económica y social. Si eliminamos los otros dos puntos, lo más probable, y se ha visto, usted pone el caso de la región metropolitana, por ejemplo, y la crítica que se ha dado a esto, es que si los otros dos puntos no están considerando en esta evaluación o en este confinamiento, no nos va a ir bien. Y eso lo quiero llevar al punto de Valparaíso. Va a ser, según muchas autoridades, se ha dicho, si no está la ayuda para que las personas puedan efectivamente quedarse en sus casas con la alimentación y con el dinero para poder subsistir, esto quizás podría ser mucho peor, ¿no? Es que yo creo que, insisto, lo primero es decir, si yo encierro indiscriminadamente a la gente, a los que pueden contagiar y a los que se pueden contagiar, lo que estoy haciendo es simplemente transmitir la enfermedad dentro de las casas. Entonces, no es solo un tema de cuarentena o confinamiento, para decirlo bien, confinamiento sí, confinamiento no. Lo que yo necesito es tomar las medidas para envolver a esta gente que puede contagiar. Y eso básicamente es que la atención primaria identifique esto, que tenga buena comunicación con la Seremi, que pueda darle condiciones para que esta gente esté controlada, tenga, como te digo, las condiciones para subsistir, y si yo logro eso, empiezo a controlar la enfermedad y no necesito encerrar a todo el mundo, porque Uruguay lo ha demostrado. Uruguay no tomó ninguna medida de confinamiento, simplemente identificó a los casos. Es verdad que ahora la circulación comunitaria es muy grande, pero a lo que llama eso es hacer un control bastante estricto en
a nivel de la atención primaria y una atención en los barrios que permita que nos apoyemos, porque desde el Estado es imposible que tú logres que la gente se quede en la casa. Y además, si tú mandas a todo el mundo, como te digo, a la casa, los que se pueden contagiar, y la gente se mueve poco, pero se mueve por un salvoconducto dado por Carabineros que no tiene criterio epidemiológico, Sí. y se mueve poquito, pero va a haber un vecino. Yo voy a ver a mi vecino y contagio a mi vecino contagia a la gente en su casa. Va sumando, claro. Si no se toman medidas para que interactuemos manteniendo lo básico, podamos lavarnos siempre las manos, tengamos conciencia que eso más que nada, el mayor riesgo va a ser dentro de nuestras casas, transmitirnos entre la gente que vivimos juntas. Claro, en ese análisis es bien interesante y tomando también algunos conceptos, y más que conceptos, factores que se están aplicando en la estrategia epidemiológica. Están las cuarentenas, pero aquí lo que usted dice, y yo lo tomo así, llevar a todo el mundo a cuarentena por ser un todo, un general, una población, no puede ser efectiva cuando no vemos a los barrios, cuando no vemos también el punto de la atención primaria conociendo sus barrios. Y ahí lo quiero llevar a dos elementos. Primero, el de las residencias sanitarias, darle la posibilidad de un buen aislamiento a aquellas personas que no pueden hacerlo en su casa, ya sea por hacinamiento o por otras, o por alimentación en algunos casos, pero también lo que ha sido el encargo a la atención primaria de trazar y seguir los casos activos, los casos que pueden contagiar a otros. ¿Cómo evalúa esos dos puntos que están dentro de la estrategia actualmente? Creo que, bueno, el encontrar a los casos y seguirlos es algo tan importante que la atención primaria lo venía haciendo en muchos lugares. Tengo una amiga que es epidemióloga en Curanilagua, una comuna pequeñita, y lo estaba haciendo. Valparaíso lo estaba haciendo hace mucho rato. Pero no se aplicó como una política centralizada, era más bien una política municipal, podríamos decir. Eso, y lo que se ha hecho es reconocerle. Yo encuentro que está muy bien que el ministerio reconozca esto y que entregue medios. Yo estoy tratando también de organizar desde la universidad que apoyemos este tipo de iniciativas. Eso es fundamental. Así se controla una epidemia. Así, y enseñándole a la gente a cuidarse en el almacén de barrio cuando vaya a comprar, cómo cuidarse en la casa. Así controlamos la epidemia y creo que eso está muy bien, y creo que los comités de expertos consiguió instalar eso y el ministerio lo reconoció. Creo que eso es una medida fundamental. En cuanto a las residencias sanitarias, también es una muy buena medida para algunos casos. El tema es que, por ejemplo, te pongo un caso. No. Una persona que me consultó hace un par de días, hijo y madre. La madre tiene 80 y tantos años. El hijo está con COVID. Pueden, en ese caso, mantenerse aislados en la casa. Pero si el hijo tú lo sacas a una residencia sanitaria, claro, lo mantienen más aislado y protege a la señora, pero en forma relativa, porque esa señora, si no tiene otra red que la apoye, tampoco la estás protegiendo totalmente. Entonces, ahí es donde tú necesitas ir al entramado de la sociedad para ver cómo proteges a la gente y siempre centrándote en quienes puedes transmitir. El resto, el problema es que además las medidas restrictivas se cumplen distinto en los diferentes niveles de ingreso. Quienes tenemos mejores ingresos podemos teletrabajar, tenemos wifi, tenemos nuestro propio computador. En otras casas se comparte una señal para 5, 6, 7 personas. No pueden estar ni haciendo las clases ni nada, salen a buscarse la vida. Vimos el estudio del móvil, el móvil 3 creo que es. De la movilidad. El de la movilidad. Los pobres se mueven más con esta medida y los ricos se quedan relativamente ricos, los que tenemos un trabajo estable, y eso nos podemos quedar en la casa. Claro. Y entonces esta medida es indiscriminada y carga mucho más a la gente que tiene menos. Si tú encierras Valparaíso, que ha estado sustentando los cerros, las tomas con ollas comunes, ¿cómo resuelve eso? Porque la gente tiene que comer todos los días. O entonces, si le decimos que la vamos a cuidar y en realidad lo que el ministro está viendo es una curva. Yo escuchaba lo que ustedes mostraban antes y encontraba lamentable que el ministro siga insistiendo que lo que tiene que hacer es como mover la perilla. Si muevo la perilla del 30% al 60%, cambia la ecuación. Si el virus se transmite en la interacción de una persona a otra persona. Si el ministro no logra ver las personas interactuando y la necesidad de que puedan lavarse las manos, ese tipo de cosas, estamos mal encaminados. Seguimos tratando de domar una curva, un gráfico, seguimos tratando o haciéndole caso a los expertos en contar neuronas, estrellas, no sé qué, y a las estadísticas, cuando en realidad esto tiene medidas que llevan muchas décadas o algunos siglos y que son súper simples.
yo me voy a contagiar porque me llevo las manos a la cara y mis manos se han contaminado, o porque tocaron a otras personas o porque tocaron cosas. Esa es la principal vía de transmisión de estos virus. Además, si me pongo muy cerca, me podría llegar desde la otra persona de su vía respiratoria a la mía. Pero esas medidas, si yo le enseño a la gente a entender cómo es, no la confundo con informaciones, ¿sirve la mascarilla, no sirve la mascarilla? Voy a las medidas concretas. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer sería mirar Uruguay, que su plan sus documentos son una maravilla de prevención epidemiológica sin restringir las libertades de la gente. Doctor, ¿ahí usted cree que lo que ha fallado, le hago la pregunta, es que se ha generado una confusión con respecto a las medidas, no solamente las mascarillas, sino, por ejemplo, las cuarentenas de una persona que tiene contacto estrecho, la confusión, por ejemplo, en lo que es la contabilidad de los fallecidos, que uno dirá que tiene que ver con la situación de quién puede contagiar o no, puede influir muchísimo para generar conciencia de que de alguna manera esto cobra vida, o sea, más que de alguna manera, cobra vidas, es un hecho de la causa. ¿Ha notado confusión en, más que la comunicación, el enseñar lo que estamos viviendo con esta pandemia? Bueno, el Ministerio de Salud tiene todos los días un espacio enorme, una cadena nacional que podría aprovechar para educar. Esto no se ha hecho. Yo creo que estamos en niveles diferentes porque tengo la impresión de que el Ministerio de Salud y en general el gobierno siente como primer problema el problema comunicacional respecto de la pandemia y no el problema de la pandemia en sí. Y por lo tanto gran parte de sus acciones tienen que ver con la comunicación de cosas. Te pongo un ejemplo simple: se estableció un cordón sanitario entre Valparaíso y Viña cuando tenían exactamente la misma incidencia, la misma velocidad de transmisión. Se puso en la Avenida España, pero están conectadas por todos lados. Se empezó a medir temperatura que no detecta básicamente a la gente. Entonces, yo le sumo, perdón, doctor, yo le sumo otro ejemplo también, a ver si está de acuerdo conmigo. Me tocó conversar hace un par de semanas con el alcalde Char de Valparaíso, justamente cuando se hablaba de la posibilidad de una cuarentena, y él decía, ojo, hay lugares en Valparaíso, que puede suceder en otros lugares del país, obviamente, pero en el tema de Valparaíso, especialmente en los cerros, cuando se llama a la gente a lavarse las manos, hay una crisis hídrica que ha estado por más de 6 años y ha estado muy fuerte justamente en distintos sectores de la región de Valparaíso. Entonces, llamar a lavarse las manos cuando no hay agua ya es un problema bastante más profundo que se tiene que abordar de una manera distinta y quizás más creativa, ¿no? Claro, porque el tema es que yo puedo anotar en un papel, voy a encerrar a la gente, y eso después lo llevo a una ecuación, me junto con unos expertos y me dicen, oh, sí, mire, qué bien, ministro. Desde los datos duros, digamos. Desde los datos duros. Pero es que eso... Es que si yo le pongo a una ecuación, le cambio, si hay unos programas en internet que lo hacen abiertos, así. Yo juego con la curva de la epidemia y digo, oh, ministro, mire, si usted encierra a la gente y se mueven 50% menos, ahí está logrado. Pero en realidad, insisto, la epidemia se produce en la interacción de personas concretas, en vidas concretas que tienen que subsistir, que si se pierde de vista eso, las medidas que se toman son medidas simbólicas. Y por eso que es tan importante que se trabaje con la comunidad, porque si tú tienes una enfermedad que a esta altura está presente en muchos barrios, en muchas zonas, tienes que resolver ese tipo de problemas, como lo que está planteando Jorge Char. Bueno, ¿cómo hacemos entonces, primero, para resolver, por supuesto, el problema de fondo en el mediano plazo y que haya mejor disponibilidad de agua, pero ahora en la concreta, hoy día, mañana, cómo va a ser la gente que tiene problemas de agua y que encima ahora va a tener más problemas porque va a haber confinamiento y va a haber restricciones al desplazamiento? ¿Me explico? Y sí. Además, perdona, yo quiero transmitir una cosa bien relevante. Cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí a la región, en las reuniones preparatorias, supimos que en la zona de Cabildo, que sabíamos que era zona donde la gente tiene que hacer sus necesidades en un bolsa porque no tiene agua para tirar la cadena, además se produce todo tipo de abusos, incluyendo abusos sexuales, para obtener agua. Entonces, esto que nos parece como lejano en documentales de África ocurre desde antes de esta crisis por la pandemia, y cualquier medida que yo tome no es anotar en el papel, sino es ver cómo eso afecta a las personas. Y eso implica lo que hablábamos de la atención primaria junto con las organizaciones locales
tienen que ser capaces o tenemos que estimular que puedan hacerse cargo de esto, separar a los que pueden contagiar de los que se pueden contagiar y los que nos tenemos que proteger, quien tiene que circular, ir a comprar, que tenga las medidas para lavarse las manos en la calle. Eso es lo que tenemos que resolver colectivamente. Yo estoy feliz que dentro de todo en Valparaíso el modelo que han empezado a implementar de un poco más disponibilidad de agua, un poco más de barrialización, creo que va por el buen camino, pero falta mucho y falta que desde el gobierno también eso se establezca como una política. Doctor Aníbal Vivaceta, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Nos vemos. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego, gracias.